Muy buenos días, hermanos. Yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión y para mí el día de hoy es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra nuevamente con ustedes. Antes de comenzar el día de hoy, hay unos anuncios que quiero hacer. Lo primero que quiero hacer es felicitar. Hay todo un grupo de nuestros hermanos en Cristo que han terminado el proyecto de la historia de Nikos. Ya algunos terminaron hace varias semanas atrás y otros terminaron este viernes pasado. Así que hay un buen grupo de nuestros hermanos que estuvieron por diferentes semanas viendo estos materiales muy útiles en el Señor, donde se habla acerca de lo que es el pecado, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el arrepentimiento, el creer, la salvación, lo que significa ser un hijo de Dios y al final lo que significa ser un embajador de Jesucristo. Y bueno, quiero saludar y felicitar a todos nuestros hermanos que estuvieron en ese proyecto y que fueron parte de eso, tanto los que estuvieron enseñando como también los que estuvieron participando en este proyecto. Por el otro lado, quiero darles un anuncio y unas anticipadas felicitaciones a los padres de los niños que están participando en las clases de los niños. El día de mañana nosotros vamos a comenzar la segunda fase de estas clases que hemos estado haciendo de manera virtual con los niños en la congregación, los niños de 4 a 12 años. Y para esto, en esta segunda fase, los padres van a estar participando activamente, van a estar encargados junto con los maestros de dar estas clases con los niños. Así que tenemos mucha expectativa y estamos en anticipación de todas las cosas buenas que van a ocurrir en el Señor en esas clases. Y bueno, yendo a la palabra del Señor para el día de hoy, quiero que vayamos juntos. Yo voy a estar usando la nueva versión internacional en el día de hoy. Quiero que vayamos juntos a un pasaje que está en Segunda de Pedro, el capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Y allí ustedes verán que el apóstol Pedro está hablando acerca de unos falsos maestros, similares a unos falsos profetas. Y quiero leerle los primeros versículos. Dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. El día de hoy no vamos a estar hablando acerca de los falsos maestros. Sin embargo, es importante entender esta introducción en este capítulo para comprender el por qué el apóstol Pedro en ese capítulo más tarde utiliza un ejemplo que vamos a estar mirando el día de hoy. Porque el apóstol Pedro está advirtiéndonos a todos nosotros por el Espíritu Santo que en los tiempos en que nosotros viviríamos siempre habrán falsos profetas, falsos maestros, que van a ser llevados por su codicia, por su avaricia, por sus deseos escondidos detrás del hacer la obra de Dios. Tal vez el querer hacer la obra de Dios por causa del dinero, o el querer hacer la obra de Dios por causa de la fama, o lo que sea. Y en medio de describir la condición de esos falsos maestros, el apóstol Pedro utiliza el siguiente ejemplo que está en el versículo 14. Desde el versículo 14, yo voy a leer del versículo 14 al 16 y luego del 20 al 22. Dice así: tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Versículo 20. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos,
terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Wow, esas son palabras muy serias y muy fuertes. Como mencioné anteriormente, aquí está hablando acerca de esos falsos maestros que se introducen en las congregaciones del Señor para traer, contaminar realmente, engañar a las personas, muchas veces sin saberlo, porque están motivados por su propia avaricia, por su codicia. Y como ven, el apóstol Pedro utilizó el ejemplo de Balaam. Balaam era un profeta en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a leer un poquito de la historia de él. Era un profeta pagano y era un profeta que curiosamente utilizaba la adivinación por medio del uso de animales. Es lo que se conoce por la historia. Pero Balaam, en un momento, sabiendo que Dios tenía al pueblo de Israel, su pueblo que él había escogido, Dios había escogido al pueblo de Israel para bendecirlo, unos enemigos del pueblo de Israel quieren contratar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Muchos de ustedes conocen la historia de que Balaam no fue a maldecir al pueblo de Dios porque él dijo que él escucharía a Dios primero, que él quería hacer en obediencia lo que Dios lo estaba enviando a hacer. Sin embargo, en varias ocasiones, en esa historia que está en Números capítulos 22 al 24, Balaam como que insiste a ver si en esta nueva ocasión le pregunto nuevamente a Dios, y al volver a preguntarle, tal vez esta vez Dios me da otras instrucciones. En el fondo del corazón de Balaam, la escritura muestra que él estaba interesado en el dinero y las riquezas que le iban a dar los enemigos del pueblo de Israel si él maldecía al pueblo de Dios. Él no terminó maldiciendo al pueblo de Dios, terminó bendiciéndolo porque Dios le ordenó eso, pero llegó un punto donde Dios se enojó con él. Dios se enojó con él porque en el corazón de Balaam lo que estaba era ese deseo de aún hacer lo contrario de Dios, aunque terminó haciendo lo correcto, pero quería hacer lo contrario de Dios por su codicia, por su avaricia, por su deseo de enriquecerse en el caso de él. Y tal fue la necedad de este profeta que Dios en un momento utiliza a la burra con la cual que estaba cargando al profeta Balaam para hablarle a Balaam. Algo muy interesante, ya que Balaam utilizaba precisamente los animales como su método de realmente adivinación, porque era un profeta pagano. Y quiero que miremos esta historia, lo que ocurre con el asna de Balaam, porque hoy nosotros le vamos a poner por título a este mensaje: mira como tu burrito o mira como tu asna. Y quiero que prestemos atención porque el Señor nos quiere enseñar algo el día de hoy, muy importante. Quiero que vayan juntos conmigo al libro de Números, el capítulo 22. Y yo voy a leer la historia donde aparece ese relato que les acabo de mencionar desde el versículo 21. Números 22, desde el versículo 21. Dice: Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió, y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam se acababa de ir con los enemigos de Israel que tenían esta intención de que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y ya desde anteriormente, estos enemigos ya habían intentado de que Balaam maldijera al pueblo.
Y Balán en su corazón seguía, aunque Dios le había dicho que no los maldijera, y aunque Dios le había dicho, ve con ellos, Dios en el fondo estaba enojado. Dios le dio permiso de ir con estas personas. Y eso es curioso y lo podemos ver en los versículos anteriores y aún en lo que vamos a leer. Aunque Dios le dio permiso, fue un permiso que Dios le dio porque ya estaba cansado y enojado con Balán, que seguía insistiendo en su corazón, no con palabras, en su corazón, con hacer lo que era incorrecto delante de Dios. Y dice, Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balán le respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balán, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El Señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Hasta ahí vamos a leer. Es interesante lo que ocurre en esta historia y hay muchísimo que se ha dicho acerca de esta historia. Pero quiero que notemos la escena en este lugar. Dios mismo, el ángel de Jehová, se le aparece a Balán, pero Balán no lo logra ver. Su burra lo logra ver. A veces el corazón de nosotros está totalmente engañado por algún deseo que nosotros tenemos. El deseo, en este caso, de la avaricia o de la codicia, pero también puede ser el deseo de escapar de algo que Dios quiere que confrontemos o el ir a un lugar, como en este caso, donde Dios no quiere que nosotros vayamos. En este ejemplo se puede ver que la burra pudo ver al ángel de Jehová. En 3 ocasiones, la burra ve al ángel y Balán no logra tener el discernimiento y la visión espiritual para ver que Dios mismo estaba tratando de impedirle el paso. Tal es así que Balán termina golpeando a su burra porque no entiende lo que su burrito estaba viendo. Hoy le hemos puesto por título a este mensaje, mira como tu burrito, porque es necesario que todos nosotros aprendamos en la madurez espiritual a la cual todos queremos llegar, a que cuando Dios no quiere algo o cuando Dios sí quiere algo, nosotros podamos mirar como Dios ve. Que Dios no tenga que ir donde nosotros a mostrarnos la necedad de nuestra ceguera espiritual, enviándonos una burra
o un burrito que sea capaz de ver lo que nosotros no vemos. Hay una humildad que el Señor nos quiere hablar el día de hoy para reconocer cuando Dios usa las diferentes maneras de mostrarnos su voluntad. A veces Dios usa cosas que jamás nos imaginaríamos. A veces nosotros nos tenemos que preguntar la siguiente pregunta, que es de Dios para nosotros el día de hoy. ¿Quién es tu burrito el día de hoy? ¿Es tu esposo, tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Es un hermano, una hermana en Cristo? ¿Son tus pastores? Tal vez el día de hoy el Señor te está mostrando, o tal vez no está ocurriéndote algo así en este día, pero el Señor quiere que tú aprendas al principio de que Él va a usar a cualquier persona. A veces ni siquiera alguien que es del pueblo de Dios para advertirte cuando tú no estás caminando por el camino correcto. Y en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es golpear el burrito o ignorar lo que el burrito está haciendo. ¿Por qué? Pues porque es un burrito. Hay un momento en las Escrituras, en Hebreos, donde se dice que no despreciemos al que habla. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, en muchas ocasiones Dios les trató de hablar por medio de Moisés. Y el pueblo despreciaba lo que Moisés les hablaba. Moisés era un hombre tan manso que el pueblo no lo tomaba en serio en muchas ocasiones. Sin embargo, la Escritura nos lleva a entender que no debemos despreciar el consejo de Dios, que a veces viene de figuras de autoridad y a veces viene cuando Dios lo considera que nuestra necedad es a tal grado, a veces viene por medio de un burrito, por medio de alguien que nosotros estimaríamos como no apto para darnos un consejo. Entonces Dios nos está enseñando hoy que en vez de una dureza de corazón, en vez de una codicia, que fue el error de Balaam, de insistir en su corazón por hacer algo que Dios no quería que él hiciera, en vez de pegarle al burrito, en vez de despreciar lo que otros que Dios usa o circunstancias que Dios usa para hablarnos a nosotros, debemos nosotros tener una actitud de humildad. Hoy Dios nos está hablando de poder tener una humildad al recibir la corrección que viene de cualquier forma, hasta de un burrito. Una corrección que nos invita a ser humildes y mansos como los burritos para poder mirar como los burritos. A veces, mis amados amigos y hermanos, Dios necesita que miremos como los burritos. A veces Dios necesita que nosotros seamos capaces de comprender que el único sabio, Dios verdadero, no es nuestro yo, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Nuestro Dios es el único que verdaderamente sabe y conoce todos los aspectos de cualquier situación, deseo, a planes, proyectos que nosotros querramos tener en nuestra vida. Y Él sabe, evidentemente, qué es de Él y qué no es de Él. Más aún, para aquellos que hemos conocido a Jesucristo, el Señor no solo se entregó por nosotros en la cruz, sino que nos ha dado su espíritu que actúa con mansedumbre para guiarnos a toda la verdad. Un espíritu que no habla de sí mismo, como dice la Escritura, como Jesús dijo que haría, sino que hablaría de todo aquello que oye del Padre, de todo aquello que viene de la persona de Jesucristo para guiarnos precisamente hasta Él. ¿En cuántas ocasiones nosotros ignoramos y tratamos como Balaam trató a su burra y nosotros tratamos de esa manera al Espíritu Santo que nos habita?
que se muestra con nosotros por medio de una conciencia que quiere permanecer limpia delante de Dios, pero nuestra insistencia en actuar de ciertas maneras no nos ayuda. Necesitamos ser humildes a tal grado de que seamos capaces aún de vernos como un burrito para mirar con mansedumbre lo que Dios quiere que nosotros miremos. Esto lo podemos apoyar no solamente por el ejemplo de Balaam, un profeta pagano que Dios usa como ejemplo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para recordarnos que nuestro corazón no puede irse tras la avaricia o la codicia. Lo podemos usar realmente, lo podemos ver, el principio que estamos mirando hoy, con la figura más importante de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles una profecía de Jesucristo que se dijo unos 550 años antes de que Jesús viniera al mundo. Y esto está en Zacarías, el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, el versículo 9. Muy conocido este versículo. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Se promete en las Escrituras que para el pueblo de Israel y para todos nosotros, el Rey de Reyes, Jesucristo, un día vendría y que se mostraría a todos cabalgando sobre un asno, sobre un burrito, que mostraría no solamente que Él es el Rey, pero que es un Rey manso y humilde. Mientras, luego de yo haber organizado los pasajes y todo lo que íbamos a hablar el día de hoy, algo que el Señor tenía en mi corazón durante toda esta última semana, vino una reflexión a mi corazón. Y la reflexión fue esta. Dios, una pregunta. Dios, en este momento, que ya no está caminando en forma humana sobre la tierra, como lo hizo en la persona de Jesucristo, Dios en este momento sigue siendo manso y humilde. El Dios todopoderoso, el Rey del universo, el gran juez que juzgará todas las intenciones de todos los corazones y cuya ira vendrá para hacer justicia a todos los que no han creído en Él y también para hacerle justicia a todos los que sí han creído en Él. Nuestro gran Dios sigue siendo manso el día de hoy, sigue siendo humilde estando en el trono. La respuesta es que sí. Y lo sabemos porque la Escritura claramente nos dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. O sea que sabemos que nuestro Dios en el trono sigue siendo el mismo manso y humilde Dios de siempre. El que estuvo dispuesto a presentarse entre su pueblo montado no sobre un gran caballo blanco, tal como vendrá para que entonces sí lo vean con gran esplendor y gloria, pero cuando se presentó a la humanidad se mostró cabalgando sobre un burrito, el animal más torpe y bruto y poco inteligente que existía en esos momentos. Yo quiero ir al Evangelio de Lucas, donde se registra esta historia, para que miremos lo mismo que ocurrió con el profeta Balaam en la historia de Jesús, al presentarse ante el pueblo, cumpliendo las palabras de Zacarías, unos 500 y algo de años más tarde. Esta historia está en Mateo 21 y está en Juan, el capítulo 12, y en esos dos relatos aparece citada la profecía de Zacarías. Pero yo lo quiero leer hoy en el relato tal como aparece según Lucas en su capítulo 19.
Porque aquí vamos a ver otros detalles que el Espíritu Santo nos dio por medio de Lucas. Yo voy a leer desde el versículo 28 al 44. Y dice así: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Wow, este pasaje es un pasaje que tiene muchos detalles muy especiales y yo voy a tratar de solamente concentrarme en aquellos que tienen que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Quiero que noten que en 2 ocasiones, cuando Jesús manda a sus 2 discípulos a buscar a su burrito, al asna que él estaría utilizando, la razón es que el Señor lo necesita. Muchos de ustedes saben que cuando las Escrituras, el Espíritu Santo quiere enfatizar en las Escrituras que algo es muy importante, lo repite. Eso es un principio teológico muy básico que vemos al mirar las Escrituras. Y en esta ocasión, en 2 ocasiones, se enfatiza que Dios necesita un burrito. Dios necesita un asna. Dios te necesita a ti para que tú puedas ser el instrumento que Él utiliza en este tiempo, para que se muestre la gloria de Él en todos los caminos donde tú camines. ¿Qué miró este burrito? Este burrito no vio a Dios, no vio al ángel de Jehová como el burrito, el asna de Balaam. Este burrito vio cómo todos reconocían al Rey de Reyes. El Rey de Reyes estaba montado sobre él. Él simplemente era un burrito. Pero estaba contemplando la gloria de un pueblo que sí reconoció al Señor. Un poquito, una pequeña parte del pueblo. Y ahí ellos recitaban lo que se dice en el Salmo 118, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Gloria en las alturas y en la tierra paz, reconociendo a Jesucristo que se presentaba cumpliendo otra profecía más como Rey. Dios necesita personas que estén dispuestos a humillarse, a ser humildes como un burrito. Dios necesita
personas que estén dispuestos a cargar lo que es de Él, no lo suyo propio, no las intenciones personales, las que no vienen de Él, sino a cargar en sí mismo todo lo glorioso que es de Dios. Dios necesita personas así. Y eso lo podemos ver también en este pasaje. Pero también podemos ver otro detalle. Jesús le dice a los fariseos que están protestando porque no querían que la gente recitara el Salmo 118, que en otras palabras era una manera de declarar a Jesús como ese rey Mesías que vendría. Jesús les contesta que si ellos se callaran, las piedras hablarían. Quiere decir que una vez más nosotros vemos esta manera de Dios hacer las cosas, donde aquellos que lo reconocen experimentan la bendición de vivir la voluntad de Dios en sus vidas. Pero aquellos que no lo reconocen, Dios siempre estará dispuesto a hacer que una burra, o en este caso unas piedras, hablen. Objetos que normalmente no hablarían serían utilizados por Dios para que su obra sea hecha, para que su voluntad sea hecha. Él es Dios y Él lo puede hacer. Él prefiere que nosotros lo hagamos. Pero Dios está dispuesto a usar lo que sea. Por lo tanto, por un lado, yo tengo que sentir cuán especial soy como persona que Dios creó, como una persona que Dios ha convertido en su Hijo, como una persona a quien Dios le dio un destino y un propósito desde antes de la fundación del mundo, como una persona por quien Él se entregó a sí mismo. Pero a la misma vez yo no puedo llenarme y tener un concepto de mí mismo tan alto que lleve a Dios a tener que usar aún un objeto inanimado como una piedra o algo considerado como vil y bruto como un burrito para hacer la obra de Él. Dios nos ha considerado muy especiales, ha hecho todo por nosotros y lo entregó todo por nosotros. De tal manera Él amó al mundo que se dio a sí mismo. Dios dio a su Hijo, a Jesucristo, por cada uno de nosotros para que creamos en Él, para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Pero si nosotros, habiendo creído en Él, siguiésemos detrás de la avaricia, detrás de los deseos engañosos asociados con las ideas de este mundo, nosotros podríamos llevar a Dios al punto donde ya no seamos nosotros útiles para Dios, sino que Dios tenga que usar lo que sea. Nosotros mejor queremos ver las cosas como ese burrito. Aquí el último detalle que les quiero hablar acerca de este pasaje es cuando Jesús le dice a Jerusalén, porque ciertamente unas personas sí lo reconocieron como rey, pero muchos otros, principalmente los judíos fariseos, los religiosos, no lo reconocieron. Al contrario, no querían que él fuera reconocido de esta manera, porque sabía lo que él estaba haciendo, sí lo sabían, pero se negaban en sus corazones, porque sus corazones, al igual que Balaam, estaba metido en su mente con la avaricia que él estaba. Estos fariseos también tenían una insistencia en su mente de seguir viendo las cosas religiosamente de una manera que no reconocía ni podía ver lo que era de Dios, aunque el profeta Zacarías, aunque el salmista hubiesen anticipado que ese momento del Mesías ocurriría frente a ellos y estaba ocurriendo frente a ellos. De igual manera, los religiosos de ese tiempo tampoco pudieron ver lo que el burrito estaba pudiendo ver. Y Jesús les dice a ellos que ellos serían destruidos, lo cual ocurrió exactamente 38 años más tarde.
cuando el emperador Tito de Roma mandó a destruir la ciudad de Jerusalén y precisamente tal como el Señor se lo dijo, no quedó ni una piedra sobre otra. Las mismas piedras que Jesús dijo que Él haría que hablaran, si el pueblo no estaba dispuesto a reconocerlo, terminaron hablando. Al ser volteadas todas, literalmente todas. Hay historiadores que muestran que literalmente no quedó piedra sobre piedra, porque los romanos cuando destruyeron la ciudad voltearon todas las piedras porque al destruir el templo y al destruir todas las partes de Jerusalén estuvieron buscando y saqueando todo el oro. Tal fue así que voltearon todas las piedras y no quedó ni una sola piedra sobre otra piedra, porque se llevaron todo lo que fuera de valor de esa ciudad, los despojaron por completo. Y así como el pueblo de Israel, que no reconoció al Señor en el desierto, y Dios esperó 38 años, de esos 40 años que estuvieron en el desierto, Dios esperó 38 años para que ellos se murieran, los que eran de la generación que no creyeron en Él. Dios en este caso esperó exactamente 38 años para que ellos vieran esta gran destrucción. Pero lo importante es ¿por qué? Porque no reconocieron el tiempo de su visitación, como dice la Reina Valera. Y aquí en esta versión, en la nueva versión internacional, dice, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Es necesario reconocer cuando Dios nos habla a nosotros. Es necesario ver en nuestras vidas cuando Dios, en su amor y misericordia por sus hijos a quienes Él ama, como todo buen padre, los trata de detener de tomar malas decisiones. Quizás el día de hoy estoy seguro, porque el Espíritu Santo me ha llevado a traer este mensaje. Estoy seguro que algunos o muchos de ustedes, al escuchar este mensaje, tal vez están batallando con decisiones, con deseos, con insistencia, con proyectos de cosas que están en el corazón, pero que Dios claramente, por medio de otros burritos, le ha mostrado a usted que no es lo de Él. Y Dios necesita que usted abra los ojos espirituales. Dios se los abrió a Balaam para que finalmente viera. Dios, 38 años más tarde, le abriría los ojos a todos estos fariseos para que también vieran que no reconocieron el tiempo de la visitación del Señor, no reconocieron el cuidado, despreciaron el cuidado que Dios estaba teniendo con sus vidas. Así que no despreciemos a los burritos que están a nuestro alrededor. Hay dos mensajes para resumir, antes de ir a otro pasaje y terminar. Hay dos mensajes trascendentales, pero prácticos para todos nosotros. Y en ambos mensajes del día de hoy, en este mensaje, se necesita la cualidad de la humildad. El primero es que nosotros no temamos, como ya hemos dicho, ser un burrito. Que otros me vean humillado. Si esto significa que Dios está usando nuestras vidas para mostrar su misericordia, su corrección o su salvación para otros. Cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a ser golpeados, a sufrir persecuciones y sufrimientos, humillaciones, si eso significa que nos va a tocar hablar la verdad en amor con aquellos a quienes Dios quiere corregir a nuestro alrededor. A veces ocurre con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos o esposas, con otros hermanos en Cristo, a quienes vemos tomando decisiones que no van de acuerdo al Señor, o con personas que no conocen al Señor, por quienes nosotros tenemos que mostrar el amor del Señor, aún al punto de que perdamos amistades y relaciones importantes, tal vez de trabajo o lo que sea,
por causa de mostrarle a ellos lo que el Señor tiene para ellos. Debemos estar dispuestos a ver lo que Dios ve en la vida de los otros, a reconocer cuando el Señor se quiere parar frente a ellos, porque los ama, para mostrarles quién es Él. Tal vez nosotros tenemos que hacer como esa burra de Balaam, echarnos aún al suelo o pegarnos a la pared, en el sentido figurado, para que las personas que nos humillan a nosotros finalmente puedan ver al Señor. Que lo podamos hacer con una actitud de fe y de esperanza de que sus ojos serán abiertos y que Dios habrá usado nuestras vidas para traerlos a ellos una salvación. Ese es el primer mensaje que estamos viendo aquí. Lo segundo, ya lo hemos dicho, es que seamos humildes en reconocer cuando es Dios quien nos habla. Cuando Dios nos está corrigiendo o advirtiendo, aun si el método que Dios usa es un burrito, o nos parece a nosotros no digno de comunicarnos algo a nosotros. Para aquellos de nosotros que somos padres, ¿cuántas veces nos ha pasado que Dios nos ha dado una lección por medio de nuestros niños? En otras ocasiones Dios nos puede hablar por medio de nuestras autoridades espirituales, ciertamente por las esposas, los esposos, y así por el estilo. Que no consideremos nosotros como vil o como despreciable aquello que Dios usa para nuestro beneficio. Que seamos humildes y dispuestos a ser sacrificados por amor de Dios a los demás y nuestro propio amor por los demás, como Dios nos manda. Y por el otro lado, que cuando Dios hace eso con nosotros, para advertirnos, para corregirnos, que apreciemos aquello que Dios usa, lo que sea, para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor mismo lo hizo de esta manera. Nuestro Señor se presentó a sí mismo ante el pueblo, cabalgando sobre un burrito, sobre un asno, para mostrar que aunque Él era tan grande, y lo es, y lo seguirá siendo por siempre, Él no tenía ningún problema en su identidad, sabiendo quién Él era, de poder cabalgar sobre un asno para mostrarse tal como Él es, un rey todopoderoso, el Dios del universo, pero también un ser que es totalmente manso y humilde. Por algo dijo Él, que viniéramos a Él todos los que estábamos cansados y trabajáramos y trabajados, y que Él nos ayudaría a descansar cuando aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. Por algo también Él, antes de ser entregado, en las horas antes de ser entregado para ir a la cruz, también, como dice la Escritura, sabiendo quién Él era, le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas, el que lo iba a traicionar. Si yo quiero ser algo especial en esta vida, yo debería aprender de aquel que es la persona más especial de todo el universo. El personaje, aun si no lo viera como Dios por un momento, el personaje más importante de toda la historia, el autor del libro más vendido en toda la historia, el líder más seguido en toda la historia, Jesucristo. Si yo aprendiera de Él, estaría dispuesto a lavar los pies de los demás. Estaría dispuesto a servirles a los demás. Y no tendría problema con recibir lo que es de Dios de parte de los demás. Y esto es lo que el Señor quiere compartir con nosotros hoy. Para terminar, quiero leerles un pasaje que muchos de ustedes sé que lo conocen, que es un pasaje precioso de la Escritura, que nos habla de una manera especial acerca de esta humildad que Dios espera de nosotros. Este espíritu de servicio, esta entrega y esta humildad. Y está en Filipenses el capítulo 2. Lo leo desde el versículo 3
hasta el versículo 11. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nuestro Señor se humilló a sí mismo de tal manera que vino a ser no como un burrito, sino como una criatura aún más vil todavía, como los seres humanos que lo habían traicionado y se habían rebelado contra él. Ningún burrito se ha rebelado contra usted. Pero si usted está dispuesto a estar como aquellas criaturas o aquellos que se han rebelado con usted, esa es una humillación mucho más grande que el ejemplo que Dios nos está dando hoy, de que seamos y miremos aún como un burrito, que seamos mansos y humildes. Más aún este pasaje nos muestra que seamos como Él mismo, tal como la naturaleza que ha sido puesta dentro de nosotros por el Espíritu de Cristo que nos habita, que de la misma manera estemos dispuestos a humillarnos por amor a los demás, por amor a la obra del Señor, por amor a aquel que primero lo hizo por nosotros. Yo quiero orar el día de hoy para que el Señor revele estas verdades a nuestros corazones y que se manifieste en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, este espíritu de humildad y de servicio y de entrega, tal como Jesucristo lo tuvo para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Tú nos has escuchado hablar este mensaje en el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado ejemplos en tus palabras para que nosotros aprendamos. Gracias, Señor, porque aún nosotros estaremos dispuestos a ser como un burrito, Señor, si eso es lo necesario para que nuestros ojos espirituales fuesen abiertos y podamos ver en humildad, en mansedumbre, toda corrección que tú tienes para nuestras vidas. Señor, de igual manera, estamos dispuestos, Señor, a nosotros mismos, Señor, humillarnos y ser humillados, dejarnos ser humillados si eso significa la salvación de otros a quienes tú quieres llegar por medio de nosotros. Sea como sea, Señor, pon ese espíritu humilde, ese espíritu de entrega, de mansedumbre, que permite que se vea quién eres tú, nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque este mundo ciertamente verá quién eres tú. Y esta naturaleza, la creación misma, está esperando ansiosamente que se manifiesten tus hijos en este mundo. Tus hijos que son tal como tú. Señor, que al ver nuestras vidas, este mundo pueda creer, Señor. Señor, y gracias porque tú no permitirás. Esa es nuestra confianza, que nuestros corazones no continúen en engaño, porque tú en amor pondrás personas delante de nosotros y situaciones para nosotros ver si en algún momento estamos caminando en un camino que no es el camino que tú quieres que andemos, Señor. Ayúdanos a jamás menospreciar lo que tú usas para salvar nuestras vidas, para librarnos de todo engaño, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por este mensaje que tomamos fielmente en nuestros corazones, Señor. Señor, y en esta hora también yo te pido por aquellos que al escuchar este mensaje
y nunca habían entregado sus vidas a ti, Señor, pero reconocen que tú eres un Dios digno de servirle, digno de entregar sus vidas a ti, Señor. Y en este tiempo reconocen en sus corazones que quieren entregar sus vidas a ti, que te humillaste a ti mismo, que te hiciste hombre y viniste y moriste y resucitaste y venciste al diablo y venciste a la muerte y venciste al pecado, a todos aquellos que creen en ti en el día de hoy y están dispuestos a vivir de la manera tal como lo hemos descrito. Que tú, Señor, los hagas nacer de nuevo en esta hora. Y que tu espíritu que ahora vive en ellos, Señor, gobierne sus vidas y los guíe fielmente en todas las cosas hasta que aparezca ese gran momento donde todos estaremos cara a cara contigo, Señor, un momento que anhelamos ansiosamente. Te damos gracias, Señor, porque tú haces todas estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un saludo, un abrazo a todos y nos volveremos a conectar nuevamente.